Entonces un ejercicio que yo practico mucho es apenas llego, es lo primero que hago. Reconozco el sitio como algo vivo, al cual le agradezco la posibilidad de transitarlo, de estar, y pido un permiso, demuestro mis respetos. Claro. Y te aseguro que ya entras de otra forma. Y te vas a ir de otra forma. Este no es el paseo, sino más bueno, esto es un paisaje, una piedra, acá me puedo sentar, qué lindo. No, es como que ya entras de otra manera y que incluso creo que destrabas conceptos que pueda haber plasmado en ese lugar, ideas, y por ahí te es más fácil interpretar algún que otro legado. De todo modo, ¿viste? Uno es... Siempre nos quedamos como limitados porque no sabemos todo. No, claro. Estamos muy lejos de desentramar todo ese legado simbólico tan fuerte que han dejado, ¿no? Pero bueno. Y entrando a un tema así, yo sé que hay gente, por ejemplo, que me ha contado que hay como gente que se pierde, como que no sabe dónde está, o que hay una especie de portal, o que entra a otro lado. O sea, ¿vos has escuchado esa clase de historia, esa clase de experiencia por la zona? Sí, eso dentro. ¿Podés contarme algo de eso? Sí. Desde el punto de vista, por supuesto, no sabemos si es cierto, pero se escucha tantas cosas y hay gente que le gusta este tema, entonces, si me podés contar. Mira, más allá de analizar casos, la puntualidad de los casos o de las experiencias que ha tenido la gente, lo que sí es cierto es que la fenomenología está por la masividad, la cantidad de gente que se le ha cambiado realmente. ¿Has visto el chip? Alquimia. ¿Has visto qué ha sucedido? Hay alquimia en la vida de las personas. O sea, han cambiado, han dejado una vida que iba sobre rieles, digamos, en la gran ciudad, y se han venido acá a empezar de cero. Y gente famosa también. Una vida mucho más despojada del supuesto éxito, de lo material. Se han venido acá a una vida más austera, pero después de una experiencia de alta extrañeza o de alto significado interior para ellos. Realmente te da la vuelta a la vida así, ¿no? Quiero decir que algo hay, porque claro, una persona... Y la zona es... Por algo le pasó. ¿Qué podría agregar yo a lo que ya se sabe de Uritorco alrededores? Lo cual no le quita que obviamente sí está el chanta, está digamos, el punto de vista de sacar un rédito económico de esto, fraguando historia, todo eso, que eso también está, y conozco mucho de eso también. Conocedor de todas las estafas y posibles mentiras, te digo que el lugar tiene acontecimientos especiales. Yo las he vivido, son muy personales, obviamente, todas son a nivel personal y subjetivo, sin duda. Vos sabés que recién vos me hablaba de Diz. ¿Cómo era el nombre? Sí. Ahora en este momento no me sale. Fernando Diz. Fernando. Sí. Él en una oportunidad, en una entrevista, yo lo escuché contar que había, de lo que te voy a yo contar ahora, que él lo investigó el tema y juntó así, digamos, información de que esto que te cuento hay hasta testigos, hasta bomberos lo experimentaron. Contaban de que había aparecido en una zona de ahí del Uritorco, cerca del Uritorco, un personaje alto, oscuro, con capa y que lo cubría todo y que era negro y que pegaba grandes saltos. Yo te digo, cuando lo escuché, yo digo, me sonaba a fábula, pero vos sé que cuando él dijo que mandaron 2 helicópteros, bomberos, que vieron, se asustaron, contaron, el dueño del campo salió con una escopeta, los persiguió, saltó a un barranco, que ahí cualquier persona normal se mata, y ver desde arriba que el personaje ese de capucha saltó como si nada y se metió en una especie de cueva y se perdió ahí. Entonces vos decís, wow,
bueno, si hay bomberos que lo cuentan, hay gente de gendarmería, hay gente, algo pasa, algo hay, como Totalmente. pasa también con este ermitaño que se perdió, ¿no? Sí, también es un misterio en sí la historia. Y ha habido, por lo visto, ha habido varios de esos ermitaños. No, tal cual, sí, ese caso lo conozco, ese de este ser que andaba generando incendios, y que cuando se lo ubicó y se lo perseguía era imposible alcanzarlo porque daba especie de saltos. Enorme. Y el mejor atleta olímpico lo logra, y se tiró por un cañadón de esos de roca. Sí, ahí es para la zona de los mogotes, más atrás todavía. Bueno, por esos lugares, sí, no, es una zona especial. Si vos lo querés relacionar con lo que estábamos hablando de los pueblos originarios, mira, justamente volviendo al tema, Juan Rossi Freire, este historiador no lingüista, estudiando el nombre originario de la región, llegó a unos conceptos espectaculares, que yo acá tengo un poquito anotados para ser, viste, dale, exacto. Dale. Porque, por ejemplo, la zona, la región, sobre todo hacia el norte del Uritorco, que es la más, ¿cómo decir? Bueno, te preocupes, yo después pongo imágenes para que la gente se ubique. Sí, estaría genial. Sí. Estaría genial. En la zona norte, desde los terrones, viste que conoce todo el acontecimiento de Acoglanis y todo eso que sucedió en los terrones, todo ese valle, Quebrada de Luna, Cerro Pajarillo, que el nombre originario es Piscorco, que significa el cerro de todas las aves, que ahora le llaman el pajarillo, que es la españolización de aquel significado, Piscorco. Bueno, toda esa zona, terminando en Ongamira, ¿no? Es una que donde está el cerro Charaqueta, Colchiqui. Toda esta zona es muy fuerte a nivel fenómenos, experiencias de la vida, de las personas, de vida, bueno, donde sucedió la famosa mancha, Pajarillo. Sí. Toda esa zona ha sido muy fuerte, y yo siempre decía, las luces que se ven en el cielo, decía, los pueblos originarios tienen que haber, con el nivel de conexión que tenían con el entorno y la naturaleza, digo, esto debe haber sido bastante natural y cotidiano, algún tipo de avistamiento ¿no? De estas luces, de estos encuentros. Entonces digo, estudiando un poco lo que dejó este hombre, Juan Rossi Freire, veo que él hizo un estudio sobre lo que era Ongamira y empezó a desglosar el significado de la palabra onga. Que Ongamira es una palabra españolizada, lo que le sonaba al español de lo que pronunciaba el indígena. En realidad la palabra verdadera es Uncahuira. Ah, claro, el español, como no le salía la pronunciación, lo adaptaba a su lengua, digamos. Claro, ahí se degenera, digamos, el término. El dialecto cerrado de los lugareños, de que Uncahuira, así mal escuchado, bueno, Ongami. Claro. Uncahuira, que tiene todo un estudio de este etnolingüista, dice que la palabra Uncahuira la dividen gruta. Sí, sabemos que Ongamira es una zona de grutas, justamente el paseo turístico es las grutas de Ongamira. Vos googleás y vas a ver, es un paisaje espectacular, hermoso. Otro, bueno, gruta, sierra, que viene de Cami, de Cami Chingón, ¿te das cuenta? Habitante de las sierras serias, que también lo vamos a desglosar, Cami Chingón. Dale. Unca, tenemos gruta, sierra, y Huira, que también se podía, Huira, que sonaba como Huira o Vira, que significa, viene de la palabra, es un estudio muy profundo, muy espectacular que hizo este hombre, ¿no? Agradecido. Wow. Vira vendría de depósito o silo, un depósito o silo donde se guardan todas las cosas. Otra cosa que hay que rescatar es que cada palabra son conceptos. No es así la literalidad de una palabra por otra. Claro, eran conceptos. Entonces vos decís, gruta, sierra, huira o vira, silo, depósito. ¿Qué pasa? Viene
de la raíz, de la misma raíz lingüística de Huiracocha. Ah, mirá. Huiracocha, que Huira, en este caso, la palabra Huiracocha significaría Huira, génesis de todas las cosas, y Cocha, profundidad del abismo. Ahí vamos tomando un sentido, un concepto. Entonces, ¿qué decía Rossi Freire? Siendo un hombre que totalmente científico, experimentador in situ, estudioso de campo, no era un metafísico, nada que ver, nada de esoterismo. Por eso me pareció tan importante este concepto al que él llegó. Claro. Decía que el concepto Uncahuira, el significado conceptual sería que la gruta en la sierra donde se encuentra la esencia de lo generado o de lo creado. O sea, con un concepto muy mágico espiritual, ¿te das cuenta? Sí, sí, sí. Había una idea de que era, por ejemplo, una gruta o silo o depósito de misterios. ¿Te das cuenta? Sí. Si querés ampliar más todavía el concepto, acá te lo voy a leer porque es dale. Está muy para ser literal. Sí, sí. Esto me lo dijo: abismo de piedra que, siendo debidamente invocado, puede generar conocimiento para el mundo mítico mágico, permitiendo comprender y aprender la naturaleza, el entorno creado. Y este concepto es lo que hasta hoy perdura, que nos rompe la cabeza. ¿Qué pasa acá? Que hay tanta cosa. Claro. Que como que va de frente, choca de frente contra la racionalidad, nuestra lógica, y genera tanta controversia. ¿No es cierto? Sí, el misterio que rodea esta región, como que es un abridor de cabezas, o que te conecta con lo espiritual o lo que vos quieras, ¿no? Tan revoluciona una zona que se ve que si vos te atenés a este concepto así, sé que siempre se lo vio como un banco, un archivo, un silo, un depósito de misterios, donde si vos vas de una debida forma, de una debida manera, y lo sabes abrir como una abracadabra, podés acceder a secretos de la naturaleza, de tu entorno y de la creación y de la vida, ¿no? Misterios. Es como si fuera un libro, claro, con hojas blancas, claro. Pero si vos, digamos, sabés la técnica de leer las líneas, o sea, se te va a abrir una lectura que, claro, el que esté abierto realmente va a ver. Exacto, te pone a vos la responsabilidad de llegar o no a ese tesoro, pongámosle. Pucha, ¿saben qué caí en acordarme de que lo que decía Terrera, el libro que no se lee, como decía él? Bueno, claro, estamos más o menos hablando del mismo. Más o menos el mismo. Lo que yo quiero destacar que este señor, historiador y etnolingüista, llega a este concepto de estudiar la palabra, nombre. ¿Te das cuenta? No es que venga influenciado, porque si vos lees todo lo que él hizo y todo lo que él estudió, no tiene nada de metafísico, al contrario. Él describe que no eran de ellos de los templos, ni de la... ¿Viste? Te das cuenta de caer en la mitología que a lo mejor es más andina. No. Eso lo lleva a un es otro concepto mágico. Sí. Porque cualquiera puede caer en la tentación de decir, bueno, pero ¿cuántos de estos New Age te hablan de que los comechingones eran rubios, ojos celestes y andaban en platillos voladores? Y no es así. Un hombre que estudió muy seriamente desde la lengua y desde de caminarse todo y de estudiar a anteriores historiadores, y así llegó a este concepto. A mí me encantó, muy destacable, y que es una aportación muy fuerte de lo que yo considero que es la zona al día de hoy. ¿Y ¿no tú sabés cuál es realmente la fisonomía de, justo lo mencionaste vos, la fisonomía realmente del Comechingón, cuál era? Mira, el concepto que hay sobre lo que hay de descripción viene del lado de los españoles, ¿no es cierto? Lo que se conoce descriptivamente de su aspecto viene del lado de las crónicas
de los conquistadores y después de los encomenderos y todo eso. Lo que llamó la atención fue, primero, la barba. Dice, no me acuerdo exacto, pero dice, llevan barba como los cristianos, como nosotros. Otra cosa que le sorprendió fue la altura. El español era relativamente una altura, no sé si andaba rondando el 1,60 m, el 1,65 m, y el camechingón 1,70, 1,72, eran más altos que el español. Sí, el español a partir del siglo XX empieza a medir unos 70 máximo y unos 60 las mujeres, yo lo investigué. Bueno, ¿viste? En esa época, más o menos andaban por ahí, eran más altos que el español, y por lo tanto y el español en general era más alto que el resto de las etnias americanas, ¿no es cierto? O sea que el comechingón de los otros pueblos originarios era bastante más alto. Y la tez era menos morena que otros pueblos, ¿no? Lo que no quiere decir que no eran morenos, o que eran blancos. Eran trigueños. Era menos morenos que un pueblo hermano, por ejemplo, como el Sanavirón, que ya vivían en conjunción con el comechingón y el Sanavirón, ya eran casi un mismo pueblo en la época de España. Pero, bueno, eso fue lo destacable, digamos, del aspecto físico. Después se empezó a manipular un poco, fines un poco nueva era, que se empezó a hablar de que el comechingón era rubio, casi, de ojos celestes. Se lo quiso llevar un poco forzadamente. Se lo enyornó demasiado. Demasiado. Ya sea o a una descendencia europea de templarios o vikingos, que yo no digo que no pueda haber algo, ojo, pero o directamente que ya venían de las playas, también, ¿viste? Sí. Llegamos a cualquier cosa. Sí. Pero sí es cierto eso, le llamó la atención. La envergadura física, o sea, la altura, la barba, menos morenos, y algo por ahí me parece haber leído de que tenían los ojos un poquito también, un color, un ojos pardo, un color así miel, poner. Pero lo que pasa es que todavía esos rasgos étnicos se encuentran ya muy fusionados pero por ahí en las altas cumbres, en la zona de Pampa de Achala, si vos sos observador y ves esos puesteros, esas familias eternas de puesteros perdidos allá, tienen una piel así como cobriza, con los ojitos claritos, marroncitos claros, pelito medio castaño, así, vos los notas que es toda una fisonomía de la zona, que han quedado como allá todavía vestigios de la genética de ellos. Lo que pasa es que el camechingón se fusiona con el Sanavirón. Antes de la llegada del español, el Sanavirón era mucho más bajo y bien moreno. Era más una fisonomía racial amazónica, digamos, del monte más chaqueño, más cerrado. Y como ellos, parte de la convivencia era el casamiento del hijo del Casqui Curaca Comechingón con el Navira Sanavirón, y hacían esos pactos de alianza y convivían. De paso, se protegían entre sí al haber alianza y evitaban las guerras, ¿no? El Camechingón tenía como una élite militar. El Camechingón era muy defensor, se había hecho un buen guerrero y muy buen cazador. ¿Y qué ofrecía el Sanavirón? Tecnología de la época. Eran muy buenos construyendo todo lo que era acequia, represa, o sea, manejaban mucho más conocimiento del cultivo. Hidráulica, eran muy buenos con el tema. Claro, con lo cual llegaban a ser muy buenos en el tema de cultivo, de cosecha, todo el año. El Camechingón cultivaba y todo, pero se guiaba más por lo estacional. En la época de lluvia tenían buenas, pero no tenían ese manejo hidráulico que vos decís, como para poder tirar todo el año, digamos, con la Comicon. Entonces, ellos vieron esas ventajas, bueno, y cuando ya se fusionan, ¿qué pasa? El Camechingón pasa a tomar un rol de protector. Y el Sanavirón como que se encarga de la parte esa de la administración. Y de alimentar el pueblo.
Claro, y ahí generan una cultura entre los dos, que ya podemos hablar de una cultura muy interesante, mixta, muy interesante. que es la que se encuentra el español. El español ya se encuentra con esa cultura. Claro. O sea que vos fijate una cosa, el español como, mira, dos cosas. Primero, el español distorsiona todo. Porque vos fíjate que de ignorante no tenían nada. Si me estás diciendo que uno, aparte que tenían conocimiento de estrellas, conocían muy bien las estaciones, ellos sabían cómo manejarse con los solsticios, con el cultivo, hacían, como vos decías, acequia. O sea, ellos de ignorante no tenían nada. Eran tipos que... A mí si hay algo que me apasiona es puntualmente estos pueblos de mi zona, yo considero que su vida era una elección de vida, esa manera de vida. Porque muchos, es más, comentarios que por ahí uno lee, hasta videos de mi canal y todo eso, eran unos vagos, los come chingones, no sabían hacer, no te levantaban ni un templo, ni nada. Justamente, y yo les sé, yo casi no contesto, pero bueno, para no entrar en polémica, digo, claro. Justamente eso es lo que a mí me atrapa de este pueblo, que no alteró casi su entorno, no. Vivió miles de años así, porque estaban en equilibrio, estaban en una armonía. O sea, los Sierras de Córdoba tienen un clima, unas características que te permiten la vida, si vos te sabes incorporar a ella, a la sierra, vos tenés todo para vivir aparte bien, un conocimiento y ellos de las plantas increíble porque claro, ellos mantuvieron un equilibrio sin necesidad de hacer mega construcciones para invocar a dioses, para que los beneficien. No porque ellos estaban en un equilibrio perfecto acá en este tipo de geografía, de topografía, tenían todo. Entonces solamente hay que sostenerlo, y ahí está buenísimo porque entramos en el mundo de qué hacían ellos, con qué leyes se regían para poder preservar ese sustento, esa especie de ecología, de respeto a la naturaleza, a los animales, a lo que te iba a proveer. Te das cuenta, sin ambición de tener más. No, al contrario, todo eso a mí me encanta, porque digo, era un pensamiento que habría que reestudiar, esa filosofía para estos tiempos, ¿no? Que estamos quedando sin recursos, estamos destruyendo el planeta. Sí. Ellos justamente tenían una autorregulación espectacular. Sí, sí. Eso me atrae, y sin alterar demasiado el hábitat. Pues fíjate que toda la cultura... Sí, decime. Vos ponete a pensar, si hay algo que sobra, acá son las piedras. Sí. Sin embargo, se usaban mínimamente para hacer el cimiento de la casa. El resto de la casa era pared de tierra. Era el pozo. ¿Te das cuenta? Están después los porteritos, las conanas, que no sabemos el tiempo, si ellos lo heredan a eso o lo hacen. Eso está en discusión, no se puede dar. Pues es que la ecología, no se sabe si el tema ecológico, sí. Fíjate vos que todas las culturas lo tenían muy claro. Los incas fusionaban las paredes con las rocas, aprovechaban a su manera, ¿no es cierto? Pero vos fíjate que sí. La otra vez estaba viendo, tengo un amigo colombiano que es muy conocido en Colombia, tiene un canal, y en un video de él hablaban sobre una cultura ahí que ahora lamento no recordar el nombre, pero vos sabés que esta cultura se dedicaba a la venta de sal. Su negocio era la sal, ¿no? Y ellos ponían en tinajas la sal, la ponían al fuego, todo un proceso. Después tenían que romper esas tinajas. ¿Qué pasaba? Eso, vos sabés que el barro cocido perdura y perdura y perdura. Con el tiempo sí. Descubrieron que una montaña, pero vos no sabés lo que es esa montaña, impresionante. Descubrieron sin querer, decían, ¿a dónde está todo el barro que rompían? Lo acumularon en un solo lugar, se formó una montaña, prácticamente una montaña, no un cerro, del tamaño sí. Que tiene,
y arriba toda una vegetación. O sea, vos fíjate que para no arruinarle, porque claro, es milenario eso, por eso se hizo tan grande. Juntaron todo en un solo lugar, formaron una montaña que con el tiempo la naturaleza formó ahí un ecosistema. O sea, si eso lo hubieran desparramado, hubiera sido el desastre ecológico. Vos fijate cómo ellos tenían muy claro el respeto y buscaban la forma de no alterarla, ¿no? Y esto se ve en todas las esa conciencia. Si querés abordamos un poquito eso, de acá de los camichingones. Dale. Que después tenemos que desglosar la palabra camichingón, si querés. Sí, dale. Porque las palabras dicen mucho, guardan mucha información. Por eso es todo un gran concepto. Si bien los pueblos estos eran, el nombre auténtico se cree que era Genia o Genén, según la zona, que es Genia, Genén, son los pueblos camichingones que vivían en la zona norte y oeste de Córdoba. Y los que estaban más centro-sur eran los camiares.